que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 17. Y vamos a leer del verso 17 al 20. Y después leeremos del 27 al 35. Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 17 al 20. Vamos a leer de manera alternada estos versículos. Leemos primero la porción del 17 al 20 y después saltamos al versículo 27 hasta el 35. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Reyes 4:17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado: llévalo a su madre. Vamos al verso 27, dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive Jehová, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después Dios descendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así descendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en el calor. Todos, por favor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Oramos. Señor Padre bendito, gracias, Señor, por este día, y gracias por esta palabra que hoy tú has reservado para nosotros. Solo te pedimos una cosa, Padre, que quites toda distracción y que nos ayudes a estar atentos a tu voz, y que sea, Padre, tu voluntad revelada a nosotros a través de esta enseñanza. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? El día de hoy tenemos este tema: la resurrección del hijo de la tsunamita. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? La resurrección del hijo de la tsunamita. Gracias, hermano. Y bien, durante estas semanas hemos estado estudiando los grandes milagros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese es el tema general, los grandes milagros que Dios realizó durante el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, como algunos lo conocen. Y bien, hemos visto algunos de los más significativos. Hace 8 días alguien recuerda, hace 15 días, ¿alguien recuerda cuál fue el último milagro que se vio? Predicó, ¿verdad?, nuestro hermano Alfredo, nuestro pastor. La provisión de Jehová nunca se agota. Y precisamente era un milagro también realizado a través de la vida y el ministerio de este profeta llamado Eliseo, ¿verdad?
Vimos también una semana anterior cómo Dios toma a Elías y lo arrebata hasta el tercer cielo, y en sucesión a él queda Eliseo. Y hace 15 días veíamos este milagro, cómo Dios, ¿verdad?, hace que las vasijas de aceite, o el aceite de las vasijas se multiplique, ¿verdad? Y una mujer de los profetas que había quedado viuda pueda saldar su deuda, porque tenemos un Dios proveedor, un Dios que es capaz, ¿verdad?, de proveernos económicamente lo suficiente para poder saldar nuestras deudas. Amén. Entonces no debemos de vivir endeudados. Dios tiene el poder de proveernos para saldar todas nuestras deudas, porque la provisión de Dios, hermano, nunca se agota. Dele gloria a Dios por el trabajo. Hace 8 días también veíamos una lección muy preciosa acerca del trabajo, y debemos darle gracias a Dios por ese trabajo que Él nos provee, porque es Dios, es su provisión, es su misericordia, es su gracia. No son tus talentos, no es tu currículum, no es tu experiencia, no es tu gran habilidad o tu gran capacidad. Es Dios que nos da gracia, es Dios que en su misericordia que nos provee el trabajo que tenemos, hermano. Entonces glorifique al Señor por su trabajo. Y bien, el día de hoy tenemos la resurrección de la hija de la Sunamita, un milagro poderoso de parte de Dios. Antes de entrar de lleno, consideremos nuestro texto de oro, que es 2 de Reyes 4:33. Está muy pequeño, lo leemos juntos. Dice: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. 2 de Reyes 4:33. Nuevamente, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. 2 de Reyes 4:33. Y este versículo es muy importante. Le voy a pedir que lo subraye ahí en su Biblia, que lo memorice, porque es una acción muy importante, y más adelante vamos a ver por qué es tan importante esta acción que hizo el profeta Eliseo. Pero bien, vemos que estos milagros, todo esto que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, nos hablan, hermano, de un Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir la palabra omnipotente? Todopoderoso, o el que todo lo puede. ¿Sí? Omnipotente, la omnipotencia habla de un ser que todo lo puede hacer y que no hay nada imposible para Dios. Y este atributo, esta cualidad, solamente la puede poseer, o solamente la posee, mejor dicho, Dios. Dios es el único ser omnipotente. Glorifica a Dios. Entonces la omnipotencia la podemos ver en estos versículos a través de la palabra de Dios, pero también algo muy importante, aparte de esta cualidad, vemos el deseo de socorrer por parte de Dios. Esta historia, el contexto de esta historia es de una mujer que siempre le tenía consideración a Eliseo. Cuando sabía que iba a pasar el profeta Eliseo, no lo dejaba pasar de largo, sino que le hablaba y le decía: ¿sabes qué, profeta? Ven a mi casa a comer. Lo invitaba a comer, tenía hospitalidad con él, y le dijo una vez a su marido: ¿sabes qué? El profeta siempre pasa por aquí, ¿por qué no le construimos una casa, un cuarto, una habitación, para que cuando el profeta pase por aquí, por Sunem, ¿verdad?, que era donde vivía, tenga un lugar en donde reposar, en donde descansar? Y esta mujer, ¿verdad?, convence a su marido para que le construyan una habitación. Y entonces cuando Eliseo pasaba por esa ciudad, sabía que podía llegar a la casa de la Sunamita y que tenía un cuarto donde descansar, acomodado, acondicionado, que tenía comida, que tenía provisión. Y gracias a esta hospitalidad que esta mujer, ¿verdad?, tiene, un día Eliseo investiga y le dice a su siervo Giezi: investígame qué le hace falta a esta mujer. Y el siervo investiga y le dice: ¿sabes qué?
no han podido tener hijos. No han podido tener hijos. Ese era algo que estaba pasando en la vida de estos hombres, el esposo y la mujer sunamita. Y Eliseo le dice, la manda a llamar y le dice: ¿sabes qué? Vas a concebir y vas a tener un hijo. Y dentro de un año, cuando yo pase por este lugar, tú vas a concebir un hijo. Y la mujer le dice: ¿sabes qué? No te burles de mí. No te burles de mí, profeta. Yo he sido amable, yo he sido gentil, yo he sido atenta. No te burles de mí. ¿Por qué le decía no te burles de mí? Porque seguramente habían intentado mucho y ya era una mujer de edad avanzada cuando recibe esta promesa. Pero vemos que Dios tiene el deseo de socorrer y Dios le dice a Eliseo, ¿verdad? Dile que va a tener un hijo. Vemos que la mujer no lo pide, sino ¿de quién sale? Sale de parte de Dios y a través del profeta se lo comunica a la mujer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios es bueno, hermanos. Y vemos que el camino de la voluntad, también vamos a aprender en esta lección que el camino de la voluntad de Dios es perfecto. Dios le dijo a la mujer: te voy a dar un hijo, y ella le dice: no te burles de mí. Y al año vemos que ella concibe a un hijo, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que leíamos en esta historia? Veíamos que ese niño, tras unos años, enferma y muere. Y a veces podríamos decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cuestiones? ¿Por qué Dios le permite a un hombre, a una pareja, a unos padres pasar por el sufrimiento de perder un hijo? ¿Por qué el Señor permite esas cosas? ¿Por qué el Señor permite que perdamos a un padre? ¿Por qué el Señor permite que perdamos a un hermano? ¿Por qué el Señor permite que yo me enferme y deje sola a mi familia? Ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Muchas veces las cuestionamos, pero debemos entender que los caminos de la voluntad de Dios son perfectos. Dios nunca se equivoca, hermanos. A Dios no se le salen las cosas de control, ¿verdad? Hace unos instantes en la alabanza entonábamos eso, ¿verdad? Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control. Entonces Dios nunca pierde el control. Los caminos y la voluntad de Dios son perfectos. También veremos que tenemos a un Dios inmutable, hermanos. Muchas veces nos preguntamos, bueno, si Dios hizo esos prodigios, esos portentos en el Antiguo Testamento, ¿ya no puede hacerlos hoy en nuestros días? ¿Ya no puede Dios obrar de la misma manera? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Puede o no puede Dios obrar de la misma manera? Sí, porque algo que nos narra la palabra de Dios y otro atributo del Señor es que Él es inmutable. Por favor, si alguien lee Malaquías capítulo 3, versículo 6, se lo agradeceré. Muchas gracias, hermana. ¿Qué dice Dios? Yo no cambio. Amén. Y Hebreos 13:8, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, hermana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermana. Entonces nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por toda la eternidad. Jesucristo y el Dios Todopoderoso no cambia. Entonces nos va a valer de mucho estudiar este milagro de la historia. No valdría de mucho estudiar un milagro de la historia si ello no se aplicara o no fuera aplicable a nuestra realidad. ¿Qué sentido tendría, verdad, las historias de la palabra de Dios que nos narran del poder de Dios si ese poder no se pudiera manifestar hoy en nuestros días? No tendría ningún sentido. Pero gracias a que la promesa de Dios es que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación, Él es inmutable, entonces podemos tener la certeza
de que así como se manifestó en el Antiguo Testamento, así como se manifestó a través de la vida de Jesucristo, así como se manifestó en la historia de la iglesia primitiva, Dios puede manifestarse hoy en nuestros días. Dios puede liberar, Dios puede sanar hoy, Dios puede rescatar hoy, Dios puede levantar los muertos el día de hoy, Dios puede sanar tu vida, Dios puede, hermano, rescatarte de la situación en la que te encuentres, Dios te puede proveer hoy. A lo mejor ahorita estás pasando por un problema económico, pero el Señor te puede proveer hoy para solucionar ese problema. A lo mejor estás pasando por enfermedad, y el Señor puede sanarte el día de hoy. Porque Él es el mismo, hermano, Él no cambia, y es lo que vamos a ver a través de esta palabra. Entonces, vemos que el hijo de la Sunamita, en primer lugar, murió en su propia casa. El hijo de la Sunamita, como ya lo habíamos comentado, nació por un milagro. Este hijo fue producto del milagro de Dios en recompensa a la generosidad y gentileza de la mujer sunamita. Entonces, vemos que ya lo mencionamos. ¿Por qué tuvo esta mujer un hijo? Porque fue gentil con el profeta de Dios, porque fue hospitalaria con el profeta de Dios, porque tuvo esa amabilidad de reconocer al siervo de Dios y proveerle para sus necesidades. Entonces Dios le recompensa, y vemos que el caso era muy similar al caso de Sara. Esta mujer ya era avanzada de edad, no había podido tener hijos por mucho tiempo, y cuando el profeta le dice: ¿sabes qué? Vas a concebir, le dice: ¿sabes? No te burles de mí, no te rías de mí, no hagas burla de mí, yo no puedo tener hijos. Pero vemos en el verso 17, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17, lo que aconteció con esta mujer sunamita. Ya lo leímos, pero vamos a reafirmarlo. Segunda de Reyes 4, 17. Mas la mujer, ¿qué pasó, hermano? Concibió. Desde el verso 16 dice: y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Dios es fiel a sus promesas. Amén. Y Dios, este niño era un milagro y una respuesta de parte de Dios. Entonces, el poder de Dios vemos que no está limitado por las circunstancias adversas. El poder de Dios no tiene, hermanos, límites. No importa, ¿verdad?, si estaba fuera del tiempo de concebir. No importa si había sido estéril por todos los años de su vida, o no importa el problema que hubiera en esa pareja. Dios quitó la esterilidad y dio un hijo. Las cuestiones adversas no son imposibles para nuestro Dios, hermano. Médicamente podrían haber dicho: es que no es posible que conciban, no es posible que una mujer de 90 años pueda concebir, no es posible que un hombre de 100 años pueda concebir. Mas las cosas imposibles para Dios, hermano, no lo son. Entonces, las cosas adversas no limitan el poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 135, 6, por favor? Si alguien lo encuentra y lo puede leer, le agradeceré. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Gracias, hermana. Todo lo que quiere Dios, ¿qué sucede, hermano? Lo hace. ¿Lo hace en dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. ¿Quién gobierna esos abismos en el mar? Dios, ¿verdad? Esos abismos que aún el hombre no ha podido escudriñar.
lo ignoramos, así como ignoramos que hay en el espacio, así ignoramos lo que hay en las profundidades del mar. No es posible llegar a esos lugares, pero Dios gobierna en los abismos, gobierna en el mar, gobierna en la tierra, gobierna en los cielos, y lo que Él quiere hacer en el cielo, lo hace, y lo que Él quiere hacer aquí en la tierra, también lo hace. Glorifica al Dios Todopoderoso que servimos, hermano. Entonces debemos de vivir bajo esa fe para poder enfrentar la adversidad con la seguridad de que Dios tiene el poder para proveer todo lo que necesitamos. Es algo que en estas lecciones ha sido recurrente. ¿Qué necesitamos para poder recibir las bendiciones de parte de Dios? ¿Qué tuvo Abraham, hermano? Fe. ¿Qué tuvo Moisés? Fe, porque se mantuvo como viendo a quién, al invisible. ¿Qué tuvo Elías? Fe. Era un hombre cualquiera, era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las de nosotros, pero tuvo fe. ¿Qué tuvo Eliseo? Fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario primero que crea que Dios existe, y de ahí, hermano, parte todo de la fe. Y si tenemos esa fe, podemos enfrentar la adversidad. Podemos enfrentar la adversidad. David decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque tenía la fe en un Dios vivo. Y literalmente, hermano, ejércitos se levantaron en contra de David, enemigos se levantaron en contra de David, pero David siempre permaneció porque tenía, ¿qué, hermano? Fe. Vemos el verso 18, dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo al criado: llévala a su madre. Entonces, el verso 18 nos enseña que toda la bendición de Dios, que Dios nos dé, estará sometida a prueba. Todas las bendiciones que Dios nos da, en determinado momento estarán sometidas ¿a qué, hermano? A prueba. ¿Y dónde vemos otro caso como este? En el caso de Job. Un hombre que había sido bendecido por Dios, que había sido prosperado por Dios, que tenía todo, ¿verdad?, en esta tierra, hablando económicamente, materialmente, lo tenía todo. Había sido prosperado por Dios, pero en determinado momento, ¿qué pasa? Que su fe también es sometida ¿a qué? A prueba. Y de un día a otro le es arrebatado todo. Porque las bendiciones de Dios en muchas ocasiones, la Biblia no los demuestra, son sometidas a prueba. Y en esta ocasión no fue la excepción. Vemos que el niño creció, pero aconteció que un día le empezó a doler la cabeza, ¿verdad? Enfermó. Y ese dolor de cabeza, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó a la muerte. Vemos que el niño enfermo acude a su padre mientras éste segaba. Esto nos habla de que este hombre era un hombre responsable, ya que se encontraba segando, y el niño tenía la confianza también de acudir a su padre por ayuda. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8, por favor? Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, negando la fe, y es peor que un incrédulo. Gracias, hermano. Entonces vemos que este padre era un padre proveedor, era un padre que se encontraba trabajando, y la palabra de Dios es muy enfático en eso, ¿verdad? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y bueno, eso se habló hace 8 días, no voy a redundar en el tema,
pero el trabajo y la provisión por parte del padre o de los padres es sumamente importante en la palabra de Dios. Continuamos. Inciso B. Vemos que este niño murió en las rodillas de su madre. Entonces la enfermedad se manifestó en la cabeza y el padre le dice a su criado: llévalo a su madre. ¿Cuál es la acción del papá? Llévalo a su madre. Llévalo a un lugar, ¿verdad? Al lugar donde él podría estar más seguro y podría tener alivio. En aquel entonces era parte de las funciones de la mamá, ¿verdad? De aquella época. Entonces, ni aún los más, algo que aprender de esta lección es que ni aún los más serviciales siervos de Dios están exentos de ser visitados por el mal. Estos hombres eran piadosos. Este matrimonio era bueno, eran buenas personas. Eran, ¿verdad?, siervos de Dios. ¿Por qué? Porque procuraban al profeta de su época. Pero a pesar de ser buenas personas, a pesar del padre ser un padre responsable, de acuerdo a lo que vemos, un padre que proveía, a pesar de que la madre era una buena persona, alguien que se preocupaba por el profeta, y a pesar de esto, vemos que no estuvieron exentos ¿a qué, hermano? Al mal, ¿cierto? Muchas veces pensamos que nosotros estamos exentos de las cosas malas que puedan suceder en nuestras vidas. Y muchos predicadores, pastores o siervos hacen creer a sus congregaciones que el hecho de creer en Jesucristo estamos exentos de pasar cosas malas. Y déjeme decirle, hermano, que por experiencia propia puedo decir que eso no es así. Y yo creo que todos los que estamos aquí en alguna ocasión de nuestra vida, a pesar de creer en Cristo y a pesar de servir, podemos dar testimonio de alguna situación difícil y complicada que hemos tenido en nuestra vida. Enfermedad, la pérdida de alguien, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas emocionales, estrés, ansiedad, angustia. Yo creo que son situaciones que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Pero entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios en medio de esa situación, hermano? Que Él estaría con nosotros. Glorifique a Dios, porque en medio de esa situación difícil, Dios ha estado presente. Dios ha estado ahí, hermano. A lo mejor no lo hemos visto en su momento, pero Dios ha estado ahí. Y por eso David podía decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás en medio de esa, ¿verdad?, niebla, porque tú estás en medio de esa oscuridad, porque tú estás ahí en medio de esa angustia. El Señor está ahí, hermano. El Señor está ahí, ¿verdad? Y está cuidándonos, está viendo lo que hacemos, está poniéndonos a prueba, pero al final Él da la salida, porque Dios es bueno, hermanos, y esas situaciones no las vamos a poder evitar. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he derrotado al mundo. El final de esta historia nos hace entender que pese a esas situaciones adversas, Dios siempre tiene el control. Algo que no debemos de perder de vista cuando pasamos ese tipo de situaciones es que Dios tiene las cosas bajo su control. Amén. Y a veces, créame, es difícil creerlo. Lo sé, es difícil, ¿verdad?, pensar que las cosas están bien. Y no tiene mucho, con mi familia pasamos una situación en la que yo me preguntaba por qué, ¿verdad? Vino una situación, esa situación se complica y después otra cosa se complica y parecía, ¿verdad?, que yo decía, bueno, ¿y en qué momento
vamos a estar bien? ¿En qué momento vamos a respirar la paz? ¿En qué momento, verdad? Pero durante estas semanas hemos estado hablando de la fe, de confiar en Dios. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que confiar. Tenemos que confiar, tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos, tenemos que venir delante de Dios. Y Dios tiene las cosas bajo control. Y yo le decía a mi esposa, Dios tiene el control. Aunque dentro de mí, hermano, yo decía, Dios mío, ayúdame. Dios mío, de verdad, muéstrame que tú tienes el control. Pero para gloria de Dios, ¿verdad? Yo he visto que Dios ha estado solucionando las cosas. Amén. Y en su momento daré el testimonio completo, ¿verdad? Cuando Dios termine su obra perfecta. Porque tenemos un Dios bueno. Y es difícil, hermano. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de nuestra familia. Amén. Y debemos de confiar. A pesar de que esta mujer vio morir a su hijo en sus rodillas, el criado le lleva a su hijo, ella lo toma en sus brazos, ¿verdad? Ve a su hijo quejarse, ve a su hijo sufrir y de repente ve a su hijo morir. Yo no sé qué sentiría esta madre, ¿verdad? Yo no sé qué sentiría si algo de esto pasara en mi vida. No sé, ¿verdad?, cómo vendría ese golpe a mi fe o a nuestra fe, ¿verdad? Tener a nuestro hijo ahí sufriendo, quejándose, agonizando y de repente en nuestros brazos, en nuestras rodillas, ver a nuestro hijo morir. ¿Qué sentiría usted, hermano? ¿Qué sentiríamos ante esa impotencia? ¿Verdad? De decir, no puedo hacer absolutamente nada, ya está perdido el control. Pero hay alguien que tiene el control de todas las cosas y es Dios. Amén. Es Dios, hermano. Entonces esto nos da una muestra de la fragilidad humana. Hermano, debemos entender que somos frágiles. ¿Somos qué, hermano? Somos frágiles. La palabra de Dios dice que somos como la flor del campo. ¿Y cómo es una flor, hermano? Una flor es frágil. Tú puedes acercarte al campo, ver una flor y cortarla. Y esa flor, ¿verdad?, no va a poner resistencia. Esa flor no se va a defender. Esa flor es frágil, la tomas, ¿verdad?, y con mucha facilidad la puedes arrancar del suelo. Así es nuestra vida y nuestra humanidad de frágil. Hoy estamos bien, ¿verdad? Esto que les platico de lo que ha estado ocurriendo en nuestra familia, veníamos bien, veníamos prosperando por la bendición de Dios, veníamos, ¿verdad?, todo bien, y de momento pasa algo que rompe ese bienestar, que rompe esa paz, que rompe esa tranquilidad. Y pasó, hermanos, en segundos. Pero gloria a Dios, porque si estamos aquí es por la misericordia divina. Si estamos hoy aquí de pie es por la misericordia de Dios. Amén, hermano. La vida es frágil, pero Dios tiene todo bajo su control y es misericordioso. Número 2, entonces vemos que este niño muere en las piernas de su madre. Pero ¿qué hace esta mujer? ¿Qué hace esta mujer, hermano, ante esta situación? Dice que se levanta, pone al niño, lleva al niño al cuarto que había construido para Eliseo y en la cama del profeta lo acuesta. Y esta mujer toma, ¿verdad?, camino hacia el monte Carmelo para ir a buscar al profeta de Dios. Y la madre del niño pide socorro a Eliseo. ¿Para qué? ¿Cuál era la demanda de la mujer? ¿Cuál era la demanda de esta mujer? Que revivan a mi hijo. ¿Y para qué va a ver a Eliseo? Para que Eliseo, ¿verdad?, ore por el niño y el niño reviva. ¿Qué fe de esta mujer?
Qué fe de esta mujer, hermano, porque ve a su hijo muerto, pero dice, en lugar, ¿verdad?, de lamentarse, seguramente sí lloró, sí sufrió, sí, pero se levanta, ¿verdad? No se queda ahí en medio de su luto, sino va y busca al profeta, y su demanda es: quiero que mi hijo reviva. Quiero que mi hijo vuelva a la vida. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. ¿Cuántos creemos que Dios tiene el poder incluso de hacer volver a la vida a un muerto? Gloria a Dios, hermano, Dios tiene el poder. Entonces la tsunamita viajó al monte para mostrar a Eliseo su dolor. Entonces la madre, esta mujer, sabía buscar la respuesta de Dios. Esta mujer fue a buscar una respuesta ¿en quién? En Dios. Amén. Es lo que debemos hacer cuando pasemos por este tipo de adversidades. Viajó al monte Carmelo y ahí se encontraba Eliseo. ¿Por qué fue al profeta? Porque el mundo necesita de aquellos que andan con Dios. Hermano, el mundo está necesitado de la iglesia. El mundo está necesitado de gente que conozca de Dios y que camine con Dios. El mundo necesita una iglesia, ¿verdad?, que pueda decir que camina con Dios. ¿Y eso qué implica? Una iglesia donde se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Debemos aprender a caminar con Dios, hermano. Debemos aprender a caminar en santidad. Debemos aprender a consagrarnos. Debemos aprender, hermano, a orar, a interceder. Y que la unción de Dios, asegurarnos que la unción de Dios esté en nuestra vida. Porque sin la unción de Dios, hermano, no somos nada. Sin la unción de Dios, sin el respaldo de Dios como iglesia, no podemos hacer nada. Necesitamos asegurarnos que la presencia de Dios esté aquí. Y yo doy gloria a Dios, es verdad, porque en mis hermanas hay iniciativa de buscar de Dios. Sí sabe usted, ¿verdad?, que este mes, ¿verdad?, diario están viniendo a buscar de Dios, la presencia de Dios, y hay ayunos, y hay una iniciativa por parte de, bueno, en la mayoría son hermanas, por lo que tengo entendido, que están buscando de Dios, y es algo que debemos motivarnos todos a buscar esa presencia de Dios diariamente, hermano. Sí, porque el mundo necesita de aquellos que andan con Dios. Entonces la mujer va y busca al profeta de Dios. Es algo que debemos esperar, que en determinada situación la gente venga a nosotros y te diga: ayúdame a orar, intercede por mí, ora por mi esposo, ora por mi hijo enfermo, ora por mí porque estoy enfermo. Necesitamos, ¿verdad?, que la gente vea que Dios está en nosotros. ¿Cuántos glorifican al Señor? La mujer hizo un largo viaje para visitar al profeta, pero vemos que esto solamente reflejó su fe en todo momento. ¿A quién debemos acudir, hermano? Cuando tengas un problema, una situación difícil, sí, esto no, ¿verdad? Nunca en la parte de médicos, ¿sí?, nunca estamos en contra de que la gente asista al médico, asista al especialista, ¿verdad? Eso no, eso es bueno. Por algo Dios dio sabiduría e inteligencia a estos hombres para poder, ¿verdad?, dar tratamientos que puedan llegar a curar a una persona. Y déjeme decirle algo: si no es la voluntad de Dios, ningún medicamento va a hacer bien a alguien. Y si es la voluntad de Dios, los medicamentos y los tratamientos van a terminar en la sanidad de alguien. Todo es por la voluntad de Dios. Y si usted acude al médico, al especialista, no es malo, hermano. No es malo en ningún momento, que pretendo decir que es malo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sí me explicó? Es malo si usted va al médico. La sugerencia es: si usted se siente enfermo, vaya al médico. Pero también, hermano, no solamente deposite o no deposite primeramente su confianza en el médico.
primero vaya de rodillas a Dios y dígale: Señor, dale sabiduría al médico para que pueda encontrar el tratamiento adecuado para mi enfermedad. Señor, que este medicamento, ¿verdad?, sea lo que yo necesito, lo que mi organismo necesita para que yo pueda sanar. Pero siempre acudir primero a Dios por una respuesta. Lo menciono porque anteriormente, yo recuerdo hace muchos años que incluso siervos de Dios, ¿verdad?, no iban al médico, no iban con el especialista. Y yo conocí un caso de un pastor que se rehusó por completo a acudir al médico y al final falleció. Y yo lo veo así: es como si estás en el mar, te estás ahogando, pides ayuda a Dios y el Señor te envía un salvavidas, pero a lo mejor tú esperas que Dios descienda directamente y te levante. Pues no estaríamos, ¿verdad?, no sería algo lógico. Si ya te están dando un salvavidas, ¿qué hacemos? Tomamos el salvavidas como parte de la respuesta de Dios, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero muchos, pese a que ven la solución, prefieren no tomarla, esperando que baje directamente Dios y los tome y los salve. Dios lo puede hacer, hermano, pero Dios obra, debemos entender que Dios obra de muchas maneras. Y ya no quiero mencionar más, simplemente en todo momento debemos reflejar la fe en Dios, venir en oración a Dios, acudir primero a Dios, ¿verdad?, ir a Dios, y vamos a ver que todo se va a solucionar si tenemos fe. Entonces Eliseo discierne la amargura del alma de la mujer. Cuando esta mujer llega al profeta, dice la palabra de Dios que llega llorando, llega destrozada, se va sobre sus pies. Si esta era una acción de reverencia hacia el profeta, se va a sus pies y llora sobre sus pies. Giezi, ahí podemos ver la imagen, el siervo de Eliseo trata de quitársela, ¿verdad? Llega y se la quiere quitar, pero Eliseo dice: déjala, porque viene en amargura de alma. Vamos a ver lo que nos dice el verso 27, 2 de Reyes 4:27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿Cómo llegó esta mujer? Llegó reclamando, ¿sí? Cuando notamos aquí la expresión de esta mujer, llega con un reclamo y le dice: ¿a poco yo te pedí un hijo? Yo te pedí un hijo, yo te dije que tú oraras a Dios y tuviera un hijo. Y la respuesta es no. La mujer no había pedido directamente, ¿verdad?, un hijo. No había pedido directamente un hijo. Gloria al Señor. Glorifique el nombre de Dios, hermano. Gloria al Señor. Entonces la mujer no había pedido directamente un hijo. Gloria a Dios. No sé si alguien puede apoyar. Glorifique el nombre de Dios. No sé si sea necesario hablar a emergencias. Vamos a orar por nuestra hermana, hermano. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar el rostro y oremos a Dios. Pongamos esta hora la vida de nuestra hermana. Dios Todopoderoso, mira en esta hora, te pedimos misericordia por la vida de nuestra hermana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes todo el control. Y en esta hora, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, ponemos la vida de nuestra hermana en tus manos. Tú eres bueno y tú eres santo y tú eres poderoso y tú sabes el por qué suceden las cosas, Señor, y tú sabes el por qué, Padre. Y hoy estamos hablando precisamente acerca de tu voluntad, pero también acerca
de tu poder, Señor. Y en esta hora te pedimos que socorras a mi hermana. Tú sabes lo que está aconteciendo ahorita en su cuerpo, en su organismo, Señor, lo que ha pasado, lo que está pasando con ella, pero tú tienes el poder para obrar, Señor. En esta hora no permitas que nuestra fe caiga, no permitas que nuestra fe, Señor, sea expuesta, Padre, sino creemos que tú eres un Dios fiel, Señor, y también creemos que tú eres un Dios soberano y que hace su voluntad sobre todos nosotros, Padre. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Tú sabes lo que acontece con nosotros y solo recuerda que somos polvo y que somos frágiles, Señor Jesucristo. Somos frágiles, Padre eterno, y te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu respaldo, necesitamos tu protección, necesitamos tus cuidados, Señor, necesitamos de ti. En esta hora, Padre, sé con mi hermana, Dios, sé con mi hermana, Padre Santo. Por favor, cúbrela con tu sangre preciosa, tómala en tus manos de poder, en tus manos preciosas, y haz tu obra y haz tu voluntad en su vida, Señor. Socorre a tu iglesia en esta hora, papá. Socorre a tu iglesia en esta hora, Señor Jesucristo. Te adoramos y te exaltamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Confiemos, ¿verdad?, que Dios, todo va a estar bien. Y bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Pasan las cosas. Estamos hablando acerca precisamente de esto, ¿verdad? Lo frágil que somos. Y bueno, confiemos en la voluntad de Dios. Y bueno, hermano, vamos a terminar el estudio. Y vemos que esta mujer recrimina por la situación que está pasando. Y vemos que la palabra de Dios, al menos es un comentario personal, no veo en ningún momento cuando un hombre recrimina, no se ve que Dios, ¿verdad?, no lo permita. En los salmos encontramos a muchos hombres, muchos siervos de Dios, muchos escritores que le dicen a Dios, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Algunos le dicen esta expresión, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento vas a intervenir? Y pareciera que es algo, una falta de respeto, ¿verdad? Muchos podríamos decir, bueno, pero qué falta de respeto podemos encontrar en estas expresiones, pero vemos que es algo que hasta cierto punto vemos que es tolerable. Es decir, Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce nuestro dolor y por eso el salmista decía, ¿verdad? Acuérdate que somos polvo, acuérdate que somos carne. Y vemos cómo Dios conoce el dolor humano y es válido muchas veces el sentir esa frustración, y es válido en muchas ocasiones el decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios mío? Vemos que Jesús en la cruz del Calvario dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo, verdad? Y vemos que esas son recriminaciones. Y en este caso la mujer llega con esa actitud y le dice, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? ¿Verdad? Llega con ese reclamo a Eliseo y le dice, mira, yo no te pedí un hijo. Y cuando tú me dijiste que iba yo a concebir, yo te dije solamente, no te burles de mí. ¿Y qué pasa? Tiene el hijo y dentro de pocos años la vida de este infante es quitada. ¿Y cómo lo toma esta mujer? Como una, ¿qué, hermano? Una burla, ¿verdad? Yo te dije que no te burlaras de mí, pero ¿cómo es posible? Me das un hijo y después de unos años, de un tiempo, me lo quitas. Así como no se vale lo que hiciste, no se vale lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero vemos que el verso 29, entonces, ¿y qué pasa con el profeta, hermanos? Que el profeta siente esa responsabilidad.
El siervo de Dios, que siente, hermano, siente la responsabilidad de lo que está sucediendo a esta mujer. ¿Qué dice el Salmo 142:2, por favor? Gracias, hermano. ¿Delante de quién debemos quejarnos? ¿Delante de quién debemos quejarnos? ¿Y delante de quién debemos exponer nuestras quejas? Delante de Dios. Delante de Dios debemos quejarnos y delante de Dios debemos de exponer nuestra queja, exponer nuestra necesidad, exponer nuestra angustia. Pero muchas veces, ¿saben qué pasa? Y yo lo he visto. Muchos endurecen su corazón con Dios. Endurecen su corazón con Dios. Y cuando pasa algo en su vida, no oran. Ni siquiera van y le reclaman. Ni siquiera van y le preguntan por qué. Ni siquiera van, ¿verdad?, y exponen su queja que tienen. Simplemente dejan de asistir a la iglesia. Dejan de orar. Dejan de creer en Dios. Y buscan otras alternativas, buscan en otros lugares la respuesta. Pero no, hermano, aún así sea para quejarte, pero al primero que tienes que acudir, ¿a quién es? Es a Dios. Y estos hombres en ningún momento dejan de creer en Dios. En ningún momento dejan de creer que Dios es bueno y dejan de creer que es misericordioso, sino al contrario, creen que hay un Dios misericordioso y creen que hay un Dios que les puede dar una respuesta. Y lo que hacen es llevar su queja delante de Dios. Y lo que hacen es exponer su angustia delante de Dios. Y lo que tenemos que hacer, hermano, cuando pasemos adversidad, es ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, socórreme, mira, no puedo, no entiendo por qué estás permitiendo que esto pase en mi vida. No entiendo, pero si fallé, perdóname. Y si no lo hice, socórreme, ayúdame, ¿verdad? Y guíame. Entonces vemos que Eliseo muestra mansedumbre ante las acusaciones. No se levanta y empieza a decir: bueno, ¿qué te pasa, mujer? Respétame. Sino que dice... Eliseo le dijo a Giezi: déjala, porque su alma está en amargura. Dios respeta eso, ¿verdad? Vemos que el siervo de Dios respeta eso y dice: déjala, porque su alma está en amargura. Dios nos entiende, hermanos. Dios nos comprende. Él se hizo carne para poder entendernos. Jesús experimentó la soledad y por eso en la cruz del Calvario expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él entiende lo que experimenta la mente y el ser del hombre cuando es abandonado aparentemente por Dios. Y entiende esa soledad, y entiende esa amargura, y entiende esa tristeza, ¿verdad? Y por eso dice el profeta: déjala, porque está en amargura su alma. Entonces, los que servimos a Dios debemos mostrar una actitud compasiva para los que sufren, sin condenar nunca su estado de ánimo. Eliseo vemos que manda, vamos a ir un poquito más rápido, vemos que Eliseo manda a Giezi, su siervo, con su bastón para que lo ponga sobre el rostro del niño. El tomar objetos de un siervo de Dios, vemos que la palabra de Dios lo muestra como un medio de sanidad, donde en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que los pañuelos de Pedro, ¿verdad?, o de Pablo, eran llevados a los enfermos y con tocar el pañuelo estos sanaban. Pero debemos de tener cuidado porque muchos se agarran de aquí para lo que se conoce como el fetichismo. ¿Qué es el fetichismo? Poner la fe en las cosas. Por ejemplo, hay algunas religiones que venden la astilla de la cruz de Cristo, ¿sí?, que es madera que fue recolectada en Jerusalén, y aseguran que es una astilla de la cruz de Cristo y te la venden, y
mucha gente pone su confianza en ese pedazo de madera. Eso se llama fetichismo y eso no es lo que está avalando la palabra de Dios en estos versículos. Debemos de tener cuidado con eso, ¿verdad? No es una regla que se aplique, sino la palabra de Dios nos dice en Marcos 16:18, poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Algo que sí manda Jesucristo es poner la mano sobre los enfermos y con la imposición de las manos, ¿verdad?, estos sanarán. Santiago 5:14 dice, y ungirán a los enfermos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces otra cosa que podemos hacer también con los enfermos es ir y ungirlos, ¿verdad? Y la oración, pero siempre la oración de fe, menciona la oración y que la oración de fe jurará al enfermo. Bien, terminamos con este punto. Vemos que Eliseo ora a Dios y obró en fe hasta que el niño resucitó. ¿Cuál fue la actitud del profeta? El profeta se sintió responsable y el profeta va a verificar que el niño está muerto. Entonces la mujer le dice, una vez que manda Eliseo a Giezi, en el verso 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué le está diciendo? Mira, yo vine por una respuesta, tú acabas de mandar a tu siervo, pero yo no te voy a dejar. Lo que está diciendo, ¿verdad?, es la misma frase que utilizó Eliseo con Elías, que lo que está diciendo es, necesito que tú vayas, necesito que tú te presentes, necesito que tú acudas a mi casa. Entonces aquí podemos tener una idea de cuán grande era la fe de aquellos varones que se enfrentaban a la muerte con la convicción de que el autor de la vida les asistiría para vencer. Vemos que Eliseo, hermanos, no rehúye a este reto. Se le presenta un reto, ¿verdad? Le dice a una mujer, mira, yo no te pedí un hijo y ahora te burlas de mí porque mi hijo muere. ¿Y qué hace Eliseo? Envía a su siervo con su báculo para que lo ponga sobre el niño, esperando la respuesta positiva de parte de Dios. Es decir, este hombre tenía la fe de que si hacía esta acción, el niño podía ¿qué? Podía revivir. Cuando va camino a Sunem, regresa a Giezi y le dice, ¿sabes qué? Lo que me mandaste a hacer no funcionó. Y en ese momento pudo haber dicho Eliseo, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Pues ya lo que había planeado, pues como que Dios no me está respondiendo. En primer lugar llega esta mujer, Dios no me dice qué acontece con ella. Pues ya no sé, ¿verdad? Mando a Giezi, pone el báculo y tampoco funciona. Y pudo haber dicho a Eliseo, bueno, pues discúlpame, mira, ya no hay más que hacer, te doy mi más sentido pésame y pues igual y si ya no me quieres recibir en tu casa, pues ya no me recibas. No, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de este siervo? Va hasta la casa y entonces ora más fervientemente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque muchas veces cuando no vemos respuesta de Dios, lo primero que hacemos es tirar la toalla y decir, bueno, ya Dios no me respondió, igual ya hasta es porque ando en pecado, y dejamos de insistir. Y no, hermano, lo que tenemos que hacer es que ser insistentes. Vea lo que dice. Vemos que aunque los tiempos han cambiado, Dios no, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿sí? Vemos que Dios ciertamente demoró su respuesta, pero cuando esto sucede es porque Él quiere glorificarse de una manera aún mayor. Entonces, varias horas de muerte, humanamente es imposible ya hacer algo. Ya habían pasado horas con este joven que había muerto, con este niño que había muerto. Pero vemos que Eliseo estaba seguro que tenía la doble porción del espíritu de Elías y sabía que Dios nunca deja vergüenza. Y entonces dice, no se queda ahí con esa respuesta, sino que va a la casa del niño
Y dice, y aquí es donde quiero llegar y acentuar esta parte. Dice que Eliseo entró, cerró la puerta y ¿qué hizo, hermano? Lloró a Jehová. ¿Cómo lo hizo? Con la puerta cerrada. Y esto nos lleva a las palabras de Jesús, que cuando dice, ¿verdad? Cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a Jehová. Amén. Cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a Dios. Y esa oración secreta va a ser recompensada en público. En público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, cuando estamos pasando por necesidades, adversidades y cosas que nos parezcan difíciles? Debemos ir a nuestra casa, entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta, doblar nuestras rodillas y orar fervientemente a Dios. Orar fervientemente a Dios. Este hombre no se dio por vencido. Este hombre no se dio, del siervo de Dios, no se dio por vencido. Fue a la casa, cerró a la puerta y empezó a orar. Y vea lo que hizo. Bueno, Mateo 6:6, ¿verdad? Es donde nos dice que oró. Pero por cuestiones de tiempo vámonos a ir a la historia. Era entonces, verso 32. Y venido Eliseo a la casa, aquí que el niño estaba muerto. Entonces él entró, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después pasó algo, dice que no pasó nada. Después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo sobre su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Gloria al Señor. Amén. Perdón. Voy en el 35, ¿verdad? Y el cuerpo del niño entró en calor, pero tampoco dice que pasó nada. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una a otra parte. ¿A qué voy con la historia? Y con esto termino. Él llega, ora, no pasa nada. Va sobre el niño y se pone encima del niño y tampoco pasa nada. Se levanta y entonces empieza a pasearse de un lado a otro en la casa. ¿Qué quiere decir? Lo que estaba haciendo, estaba orando fervientemente a Dios, ¿verdad? Y este hombre no cesa de orar, no se da por vencido, sino que ora y entonces empieza sobre la casa, a pasearse sobre la casa y empieza a orar más fervientemente. Lo mismo pasó con Elías. Elías ora una vez y no pasa nada. Vuelve a orar y empieza a orar fervientemente. Manda a su siervo, dice, ve a ver si se ve una nube a lo lejos. Y dice, no se ve nada. Y vuelve a orar, vuelve a orar. Y vuelve a mandar a su siervo y su siervo dice, no hay nubes, pero estoy pidiendo para que llueva. Y vuelve a orar y vuelve a orar. Y la tercera vez regresa y dice, bueno, mira, se ve una nube pequeña a lo lejos. Y vuelve a orar y sigue orando hasta que Dios envía una tormenta. A lo que voy, hermano, es que debemos orar fervientemente a Dios. A lo mejor hoy no veas la respuesta, esta semana no veas la respuesta, pero debes doblar tus rodillas y seguir insistiendo, seguir orando, seguir clamando, y Dios se va a glorificar. Y vemos que entonces vuelve, ¿verdad? Después de que se pasea, vuelve a tenderse sobre el niño muerto y este estornuda 7 veces y abre sus ojos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios responde la oración. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que debemos aprender a orar y ser constantes en la oración. Constantes en la oración. La respuesta de Dios muchas veces va a tardar, amén. Pero no debemos de dejar de insistir. Sigamos orando y sigamos clamando a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, hermano, y demos gracias a Dios por esta palabra. Y así
daremos el lugar a quien corresponda. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza, porque hoy tú nos recuerdas, Padre, que es necesario clamar, es necesario interceder, es necesario